Atención ciudadanos de la República Mexicana. Se les pide el silencio absoluto. Se les cede la palabra al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el general de la división Manuel Ávila Camacho, quien tiene un mensaje de vital importancia para México y para el mundo. Siga sintonizando su estación XCW, La Voz de América Latina desde México. Enlace nacional en la Sedena desde el Distrito Federal, México. Mexicanos y mexicanas, pueblo noble y valiente, con el corazón desgarrado por el dolor de nuestros hermanos y hermanas en Veracruz y con la conciencia clara de la terrible decisión que hemos sido forzados a tomar, me dirijo a ustedes en esta hora de prueba suprema. La nación mexicana ha sido golpeada por un acto de barbarie sin precedentes. El ataque atómico sobre Veracruz por parte de las fuerzas alemanas es una afrenta no solo a nuestra soberanía, sino a la humanidad misma. Es un crimen que no quedará impune. Durante meses hemos forjado en el secreto más absoluto una capacidad de defensa que esperamos nunca tener que usar, cuyo nombre clave es Xicoatl, una capacidad disuasoria para garantizar que jamás seríamos víctimas de tal terror. Pero la agresión no nos ha dejado otra opción. Por la sangre de Veracruz, por el alma de México, y en defensa de la vida y la libertad de nuestros hijos, anuncio que el ejército mexicano ha recibido la orden de lanzar nuestra arma atómica contra la capital del Imperio Alemán, la ciudad de Berlín. No estamos solos en esta hora final. En un acto de justicia y represalia coordinada, nuestros aliados, los Estados Unidos de América, han lanzado su propia arma atómica sobre la ciudad de Osaka, en el corazón del Imperio de Japón. El mundo ha entrado en una nueva era. Una era de decisiones inimaginables y consecuencias irrevocables. No es el camino que deseamos, pero es el camino que se nos ha impuesto. Pido a cada mexicano que permanezca unido, que mantenga la calma y la fe, que cada uno sea un centinela de la patria. El camino por delante será difícil, pero México, con su espíritu indomable, prevalecerá. Que Dios bendiga a nuestra nación. Que la historia juzgue a quienes nos llevaron a este abismo. Sofortiger Luftangriff. Sofortiger Luftangriff. Suchen Sie sofort Schutz. Suchen Sie sofort Schutz. Sofortiger Luftangriff. Sofortiger Luftangriff. Suchen Sie sofort Schutz. Suchen Sie sofort Schutz. Achtung, Bürger des Dritten Reiches. Dies ist eine Mitteilung von höchster Wichtigkeit. Bitte beachten Sie diese aufmerksam. Unser Luftwaffennachrichtendienst meldet in Abstimmung mit der deutschen Verteidigung Folgendes. Mexiko, ein Marionettenstaat der imperialistischen Mächte, hat beschlossen, seine mächtige Waffe gegen unser Territorium einzusetzen. Sie wird in etwa 15 Minuten im Herzen unseres Reiches, der Hauptstadt Berlin, einschlagen. Grund dafür ist unser Angriff auf eine unbedeutende Stadt auf seinem Territorium namens Poza Rica. Bitte bewahren Sie Ruhe, der Führer und seine Sekretäre sind in Sicherheit. SS und Wehrmacht haben jedoch den Notfallplan festgelegt.米国の国民の皆様、これは非常に重要なお知らせです。十分に注意し、放送機器の音量を下げないでください。これは内閣情報部の承認を得た帝国本部からの情報速報であり、邪悪なアメリカ軍による大阪市への核攻撃に関する情報が記載されています。これには主に3つの理由があります。1アジア太平洋全域に共存共栄圏を拡大するという我々の意図。2アメリカ大陸への攻撃の足がかりを作るため、メキシコ領土への攻撃を行った。どうか冷静を保ってください。帝国政府は日本列島及び帝国領土における権力を維持するためにあらゆる手段を講じます。この攻撃は、このメッセージが送信されてから約15分後に発生すると予想されます。
ご自身の命を守るため、以下の指示に従ってください。最寄りの防空堀に避難し、少なくとも14日間生存するために、必要な物資を持参してください。上記に記載された時間よりも早く避難所を出ないでください。急性放射線障害を発症する恐れがあります。この症状は不可逆的で、ほとんどの場合致命的です。この緊急事態が収束するまで公共サービスは利用できません。今すぐ避難してください。繰り返します。今すぐ避難してください。